Ya. Eh, bueno, hola. Vamos a comenzar un nuevo conversatorio que aquí en el Teatro Sidarte. Tenemos hoy día invitados internacionales. Estamos muy contentas y contentos como de que hayan querido participar y hayan querido compartir sus experiencias desde allá, desde México. Que ya la otra vez tuvimos un conversatorio con amigos chilenos en Europa, pero ahora ustedes son de México, mexicanos que no conocen Chile, que ahora están visitando Chile de esta forma virtual. Y también para que nos cuenten un poco cómo se ha vivido este tema del COVID-19 y todo lo que estamos viviendo ahora eh, aquí en México y en los teatros, sobre todo, que es el tema que nos enfoca a nosotros en este momento. Para hablar de eso tenemos a dos invitados muy estupendos. Primero a Laura López, que es gestora cultural y productora. Es maestra en gestión y desarrollo cultural por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el posgrado de Cultura de Paz y Cohesión Social por la Universidad de Barcelona y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey. Durante 15 años ha trabajado produciendo teatro, danza, circo y ópera en instituciones y grupos como Cultura UDG, a la Deriva Teatro, la Compañía Nacional de Teatro o la Compañía de Teatro de Sordos, Sueño Enseña, y en actividades como el Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Títeres en Guadalajara y el Festival de Circo Periplo. En la actualidad es docente de la licenciatura en Gestión Cultural del Sistema de Educación Virtual y en la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara. También dirige la Asociación Civil Corpo Creativo, Cultura en Movimiento, donde diseña e implementa proyectos para la prevención de las violencias y la educación para la paz. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, contentísima Tiene de un... que me hayan invitado, de estar en Chile, por fin. Qué bueno que conozcan Chile. Y estamos todos encerrados, así que así se conoce Chile ahora. Sí. Claro. Y también tenemos a Manuel Aurose, que ahí está Manuel conectado. Hola. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y su experiencia profesional se ha enfocado principalmente en la promoción y producción de las artes escénicas. Tiene un estupendo currículum, pero vamos a leer lo último que ha hecho, que del 2016 al 2018 se desempeñó como encargado de comunicación y vinculación para los proyectos de Periplo Desarrollo y Cultura AC, como lo son el Foro Periplo y el Festival Periplo Movimiento Internacional de Circo de Guadalajara. Durante 2019 trabajó como coordinador de comunicación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Actualmente forma parte del equipo de programación del conjunto Santander de Artes Escénicas y colabora con proyectos independientes de artes escénicas en su comunicación, gestión y producción. Hola Manuel. Hola, muchas gracias por recibirnos aquí en Chile. Muy bonito. Muy bonito Chile. Oye, bueno, lo importante es que hoy día estamos conectados y estamos registrando este conversatorio, que ha sido una buena instancia de conocer también y comunicarnos con amigos, trabajadores de las artes escénicas en otros países también, que es una situación muy inusual en que todo el mundo estamos en esta. Entonces, ir compartiendo desde nuestras distintas sociedades la forma o la reacción de enfrentar esta situación con el COVID-19 y la pandemia. Entonces, me interesaría saber cuál es el panorama bajo este contexto, cómo los pilló, y abrir ya la conversación para otros temas. ¿Quién quiera? Gemma, ¿tú quieres empezar? No, vas tú, Laura. Ya. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto porque quiero empezar por ahí porque me parece que es importante. Nosotros conocimos a Germán y a muchos chilenos hace 8 años y nos comprometimos en aquel momento en hacer algo y ya aquí está, por fin, ¿no? Sucedió. Y me parece que este conversatorio es un poco el resultado de estos lazos que se generan en el teatro, que son muy fuertes. Yo creo que las relaciones que hace uno en la actividad escénica son muy fuertes, entonces, pues me parece que ahora eso, como decías, nos une, ¿no? En ese momento. Entonces, pues estamos igual, todos con una situación muy, muy compleja, pues creo que la palabra de estos momentos sería incertidumbre, ¿no?
con una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar. Eh, y pues con acciones muy básicas a lo mejor por parte de la respuesta gubernamental, platicando un poquito, creo que tenemos muchas cosas en común entre México y Chile, ¿no? Tenemos también un alto porcentaje de los artistas trabajan sin esta estructura social, ¿no? Sin sindicatos, sin trabajos fijos, etcétera. Eso entonces hace mucho más complejo este momento. No tenemos tampoco, por ejemplo, en México, la seguridad social garantizada, ¿no? La mayoría son freelance, entonces eso implica ahorita pues algo también muy complejo, porque si algún artista llegara a enfermarse, pues seguramente será sin protección. Y también coincidimos con México, con Chile, en que generamos un Producto Interno Bruto muy importante para el país y que yo creo que ahorita la cultura y las artes se han convertido en pieza clave. No me imagino este mundo, literal el mundo, sin productos culturales, ¿no? La salud mental del resto de este país. Entonces, pues quería empezar por ahí, que nos parecemos mucho en las circunstancias y salir un poco de que, pues de que el mundo cambió, ya cambió, ¿no? Tenemos que cambiar y ahora yo creo que la respuesta sería, ¿para dónde y cómo, ¿no? Y yo ahí, este, pues pensaba muchísimo en que a lo mejor nos toca mirarnos un poquito más. Me parece que esto, en lugar de que a lo mejor nos centremos en producir, lo platicábamos, que estamos todo el tiempo en la producción urgente, ¿no? Ahorita incluso en México y en el mundo, los actores, los bailarines, etcétera, queremos producir, producir, producir. Y yo creo que a lo mejor toca esperarnos, mirarnos, resolver lo emergente, que es comer, estar bien, estar saludables, estar juntos en esa parte, sentirnos queridos, acompañados, escuchados, para empezar a trazar rutas, ¿no? Entonces, pues por ahí más o menos quisiera empezar. No sé, Chema, si tú quisieras seguir ahí en cómo nos toma esta... Pues, pues sí, creo que también como a todos, o sea, a todos los países, a todos los lugares, pues definitivamente nadie estaba preparado para esto. Y yo lo que he visto también en cuanto a la respuesta institucional, que lo platicábamos justo el día que estábamos planeando la charla, pues de repente es un poco contradictoria, chistosa, parece que no existe, o cuando existe, parece que no, ni siquiera se está entendiendo bien como las dimensiones del problema, ¿no? En el caso de acá en México, algunos estados han, digamos, lanzado ciertas como convocatorias para tratar de pues, acolchonar un poco el impacto, pero no todos los estados han hecho eso. Creo que serán pocos los estados que de los 32 son pocos los que han soltado convocatorias para, para apoyar a la comunidad cultural. Y por otra parte, por ejemplo, en el asunto federal, lo platicábamos esa vez, ¿no? Hay un par de convocatorias que han salido. Una convocatoria fue para que la comunidad hiciera videos desde casa, y esos videos desde casa en su formato TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, o sea, fueran diferentes tipos de duración, iban a ser recompensados. Al final, lo que pasó con eso, o sea, hay un dato ahí interesante que es, se apoyaron bueno, se postularon 3,660 personas y se otorgaron 1,351 apoyos, que más o menos yo había sacado la cuenta y eran cerca de 27 millones de pesos, que era como $1 millón. Y es $1,000 más o menos por artista beneficiado, ¿no? Que eso, pues, resolverá a lo mucho quizá un mes de vivir, ¿no? Para cuando se frena. Por el otro lado, sale una convocatoria que es la de espacios escénicos en resiliencia, que la convocatoria está dirigida a espacios escénicos, y en el interior de la convocatoria vemos que lo que se pide es producir una obra. Producir una obra, y el 20%, solo el 20% del estímulo será dirigido al espacio escénico. Entonces, pues yo lo que veo es, hay esfuerzos, porque también, por ejemplo, en esa última convocatoria,
el apoyo era mayor, era cerca de $5,000 por proyecto o Por hasta, espacio. o eran 150,000 pesos, ¿qué serán? Como, sáquenme la cuenta, no sé, ahorita sacamos. Pero se apoyaron, por ejemplo, ahí a 90 espacios, ¿no? Pero ya en espacios, pues hay compañías y hay espacios. Entonces, creo que algo que nos muestra esto, al menos en este panorama, es que tanto, si las instituciones están entendiendo el terreno en el que trabajan, ¿no? ¿Qué tanto esto nos obliga a reentender bien que todos los agentes que trabajamos dentro de la industria cultural o la producción cultural, cómo funciona, cómo se mueve, cómo opera, qué sí hacen, qué no hacen, qué es un espacio escénico y qué es una compañía? Que aunque una compañía tenga un espacio tenga una compañía residente, siguen siendo dos formas de operar muy distintas y necesidades muy particulares. Eso es lo que yo veo como en el panorama. Definitivamente sí han salido también mucho las pláticas, los conversatorios, la redirección de las profesiones, ¿no? Los escenógrafos que empezaron a construir y apoyar para hacer los hospitales emergentes, los vestuaristas que empezaron a generar, pues, bolsas para personas fallecidas y cubrebocas. En Ciudad de México hubo un par de notas que salieron al respecto justo de estos dos esfuerzos, que son muy particulares, seguramente habrá más en el país, pero es la nota de Estela Fraguaga, que es una vestuarista de la Ciudad de México, que justo empezaron a producir eso y lo interesante, digo, el lugar común para todos serán los cubrebocas, pero ya lo interesante sí fue cuando empecé a leer que se están haciendo bolsas, ¿no? Sí. Hay mucho como en Y de las artes vivas, para que suceda el hecho escénico necesitamos mucho más que la comunidad artística, nada más. Es al actor o a la actriz a los que vemos en escena, los intérpretes, músicos, etcétera, pero atrás del escenario hay muchísima gente. Y yo de veras pienso mucho en taquilleras, boleteras, técnicos, acomodadores, la gente de limpieza, y eso regresa un poco a algo que yo creo que los gobiernos no han visto, de todos los empleos que se generan alrededor. O sea, el señor que vende paletas afuera de una función, Claro. y que de eso vive y que a lo mejor tenía décadas, ¿no? Trabajando afuera de un teatro y que con poco público, mucho público, pues al final de eso vivía. Y entonces creo que incluso nosotros como comunidad artística no hemos alcanzado a dimensionar el aporte económico que hacemos y el efecto social que provocan los espectáculos, ¿no? La posibilidad de ver un espectáculo al aire libre, en video grabado, etcétera, todas estas cosas, lo que nos hacen sentir. Yo creo que yo quisiera como pasar a lo que yo pensé, que decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? O sea, ya estamos todos en este asunto. ¿Qué sigue? Oye, pero una cosita, Sí. Laura, allá cómo está el tema de los números, o sea, para ponernos en contexto, porque nosotros ahora estamos llegando como en Chile, ahora se decretó una cuarentena total desde el viernes, que era lo que todos estábamos esperando, que el gobierno no había hecho, porque estaba siendo muy parcial, y obviamente aumentaron los casos y estamos todos ya muertos de miedo porque sabemos que vamos como a un pic. Entonces ya Sí. como la sociedad ahora, ayer, como que de alguna forma explotó en este miedo de que tuvimos ayer los muertos, o sea, ya tenemos la cantidad de muertos más grande que hemos tenido desde el camino. ¿Cómo está allá en México partido? Primero para ponernos como en número. Increíble, Sí. Ya vamos de salida, ¿verdad, Laura? Sí, Ya pues vamos a la fase 0. miren, nosotros empezamos cuarentena oficial el 23 de marzo, me parece. En diferentes fechas, pero entre el 18 y el 20 y tantos empezó a nivel escalonado en diferentes estados.
Nosotros la cuarentena voluntaria, por así decirlo, empezó un poquito antes, y negocios cerrados, pues siempre lo primero que se va a cerrar, que eso también es importante. O sea, los espacios como cines y teatros van primero, siempre, ¿no? Entonces, esos Claro. empezaron a cerrar a principios de marzo. Y nosotros tenemos cuarentena decretada hasta todo mayo, hasta ahorita. Nosotros tenemos como diferentes realidades. Nosotros vivimos en Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México. O sea, es una ciudad alrededor, con zona metropolitana de 4 millones de habitantes. Es muy grande, ¿no? O sea, si nos comparamos con otras ciudades en Europa, pues somos varios países, ¿no? Entonces, en esta ciudad. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros tenemos pocos casos, pero la Ciudad de México va muy alta. Claro, también tiene que ver con los 22 millones que ahí viven. Pero ayer, por ejemplo, en Guadalajara tuvimos de los picos más altos. En México también tuvimos más de 1,500 contagios en un solo día de fallecidos. No, Aquí no, sí tengo han de ser contagios, los porque el más alto fue de contagios. 393 Sí, como pico. pero ayer estábamos en lo más alto de los picos. Hablan de que nosotros estamos ya como en la bajada de la curva en unas partes de México, pero en la ciudad donde nosotros vivimos, se habla de que en junio vamos a tener el primer pico de contagios altos. Eso quiere decir que nosotros, pues, podremos empezar a salir a finales, a lo mejor, de junio. Y pienso mucho en eso porque yo creo que como después del atentado del 11 de septiembre, volar en un avión nunca fue igual. Claro. Yo creo que va a pasar lo mismo, o más bien ya está pasando. Volver a los espacios públicos después de esto no va a ser igual. Entonces, ponle tú que salgamos de cuarentena. Ahora, ¿qué va a pasar de cómo vamos a regresar a los espacios? Y luego, ¿cómo vamos a recobrar la confianza eh, cada uno? Porque no sé ustedes, yo me siento súper rara de salir con cubrebocas. Aquí ya es oficial el uso del cubrebocas Y acá en también. todas partes. Entonces, este asunto de la preparación para salir de casa, el regreso a casa. Chema un día decía jugando que vamos a decir, yo me acuerdo antes cuando uno no lavaba el súper cuando regresabas, ¿no? Cuando hacías las No compras. lavabas las cervezas. No Uy. lavabas tu cerveza así. Ah, yo le echo agua con cloro a todo. Ajá, Atroz. ¿qué va a pasar? Imagínate, si le echamos agua con cloro a todo lo que entra en nuestra casa, ¿cómo vamos a regresar al contacto físico? ¿Cómo vamos a regresar a tener a alguien a un lado, al que no conozco en el teatro, a tener al actor enfrente? A mí me cuesta muchísimo trabajo, y creo que pues este asunto de las curvas, de aplanar la curva, etcétera, al final sigue siendo un escenario terrible para las artes escénicas, ¿no? En la mejor circunstancia ya es terrible, ¿no? Entonces, sí, ayer sí, en México estamos en 40,186 confirmados, tenemos 4,220 defunciones, y ayer fue el día más alto. Estamos como... Yo quería decir lo de, digo, bromeaba un poco con lo de que ya vamos de salida, porque justo en estos días, por la presión que genera todo el tema económico, ya se empezó a anunciar como la desescalada. Pero una desescalada que, digamos, somos vecinos de Estados Unidos donde la han pasado horrible y donde han muerto millares y millares de personas. Y entonces que empiece la desescalada de México, pues es un poco un chiste, ¿no? O sea, porque seguramente va a ser una desescalada para darle un respiro a la economía y entonces después otra vez vamos de regreso al confinamiento. Entonces, eso a mí, en este terreno, pues también pues sí te preocupa, sí te pone en alerta, porque entonces, si vislumbrábamos un regreso en septiembre, o sea, en septiembre como ya gradual escalonado para quizá abrir un teatro con 30 personas, como decíamos hace rato, definitivamente el panorama con esto, pues se agrava más. Me parece ilusorio pensar que no se va a venir un pico más alto y demás. No soy epidemiólogo, ni mucho menos, pero pues sí, en un país donde hemos visto que se le avienta cloro a las enfermeras,
no creo que ya estemos en la desescalada. O sea, tenemos unas realidades tan distintas, tan dispares, que me cuesta trabajo pensar que vamos como en el regreso a la nueva normalidad que aquí bonita y poéticamente se le está llamando. Y por otro lado, en este caso de lo de las enfermeras, pues creo que también es como lo que nos regresa a decir qué tan urgente son las artes, es el teatro, para contar historias y para volver a conectar con la empatía, ¿no? En el lugar más básico del mundo. Entonces, eh, si algo, no quiero decir esperanzador, pero sí, si algo puede ser esperanzador, es decir, nuestro trabajo en el proceso posterior y en este proceso tiene que ser hacia allá, ¿no? O sea, tiene que ser hacia poner en escena de la manera que sea historias que nos ayuden a reconectar con todos los fantasmas y demonios que estamos descubriendo en esta etapa, ¿no? Tanto el miedo al otro, el abrazo al otro y sobre todo como el entendimiento o sea, a mí me parece terrible esto que pasó, pues cuento como una anécdota, pero pues eso habla de la humanidad y de cómo podemos de repente estar tan retorcidos. Sí, con tan pocos lazos comunitarios. Y aparte, bueno, yo quiero decir también que nosotros vemos la pandemia desde el absoluto privilegio, ¿no? Al menos yo, con casa, comida, la posibilidad de tener comunicación constante pues, con personas que están a mi alrededor, amigos, etcétera. Entonces, no es la misma realidad y que también me imagino que en Chile es lo mismo. La mitad de este país, al menos en México, vive sumido en pobreza extrema y entonces pensar que ahora la nueva comunicación es que nos conectemos y que hagamos teatro en línea y que, pues no es, ¿no? O sea, los urgentes allá afuera, en la mayor parte del país, son otros. Entonces, también creo que es importante que miremos ese privilegio obviamente agradecerlo, pero también entonces cómo se va a poner a disposición de los procesos comunitarios, porque al final, pues ese es el sentido de lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos en el teatro, en las artes, es ponernos a disposición del otro para contarle historias. Y yo creo que ahí toca pues como mirarnos y reconocernos. Yo creo que cambiamos, entonces ahora tendremos que volver a conocernos de nuevo, a mirar a ver quién es el público, quiénes son los públicos que necesitan, ¿no? Creo que es súper importante que empecemos a mirar qué necesita el otro, en lugar de los procesos de creación individual, que les decía que creo que estábamos más centrados hacia el salón de ensayos y la producción. Entonces creo que ahora lo que toca es salirnos y que me parece que podemos hacer un ejercicio de mediadores entre este proceso de lazos, ¿no? O sea, si alguien pudiera hacer este ejercicio de mediar, me parece que son los creadores, que pueden decir, nosotros vamos a hacer el lazo, el vínculo que nos ayude otra vez a reconstruir. Oye, Ajá. Laura, justo de lo que estás hablando, hay una pregunta en el Instagram Live que dicen que cómo se reinventan hoy los actores y actrices bajo este contexto de confinamiento. O sea, quizás los actores y actrices y toda la gente que trabaja en la arte escénica. Mira, ¿Cómo ha sido allá? yo creo, híjole, creo que ha sido como en todas partes del mundo, que la mayoría se han volcado a hacer material digital, ¿no? Y pues de todo, tenemos actores y actrices que están trabajando dando clases de yoga. Hay una convocatoria de uno de los teatros de México donde hay muchísimas obras en YouTube y tienes que votar, que me parece súper fuerte porque es votar para un apoyo económico que tengas que hacer como una especie de, pues no sé, como de reina de la primavera para poder tener dinero para el sustento. ¿En serio? ¿Pero que votar por la mejor obra? Ah, sí, o sea, le ¿En das likes. serio? Sí, y entonces se convierten en apoyos terribles donde, pues así como de película de los Juegos del Hambre, de luchar para poder obtener un pequeño apoyo que realmente no transforma mucho, ¿no? Entonces,
creo que estamos muy similar entre México y Chile en el ejercicio de la producción. Creo que todavía no alcanzamos a ver. Y yo creo que yo tenía una lista de deseos, como un poco esa pregunta, como de cómo me gustaría cambiar hacia reinventarnos. Y creo que tenemos que pensar en recambiar la estética, ¿no? Que tendremos que hablar otra vez de dignificar la labor, o sea, de aspirar a dignificar lo que hacemos, o sea, a dignificarlo desde convertirlo en un asunto mucho más comunitario que masivo, alejarnos del gran formato que a veces tanto nos gusta, ¿no? La gran producción con dinero, vestuario, maquillaje, y mucha gente en escena. Y a lo mejor, pues salirnos del ostentoso para hacer una red comunitaria más fuerte, más chiquita. En ese asunto yo veo, por ejemplo, estaba viendo que hay 500 millones de usuarios de TikTok. TikTok la está llevando, pero... 500 millones de usuarios. La gente, los que a lo mejor fueron nuestros espectadores, están produciendo, están ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo los vamos a después a reencontrar y decirles, hagamos cosas juntos, participemos? Y creo que parte también de esta lista de deseos de cambiar, yo creo que ustedes nos tienen un gran ejemplo en el asunto de la dramaturgia y la escritura, que tienen muchas historias propias, que en México nos falta, y que yo creo que hay mucho ahí contenido por desarrollar, y también participar en la política pública. La comunidad artística en México, Chema, no sé si tú coincides, pero no está conectada con la... No se organiza. Justo eso, o sea, es una obligación, ahora más que nunca, o sea, no sé, yo voy a poner un ejemplo y me voy a balconear yo solo, ¿no? A mí es la discusión de la seguridad social para la comunidad artística, yo siempre le he oído porque siempre he estado de otro lado, pero le he oído porque digo, ay, no, es muy complejo. Ahora digo, si yo le he oído, seguramente hay más que le hemos oído, ¿no? Y ahora más que nunca es el momento para empezar a repensar, a replantear y sobre todo como obligarnos a ser agentes súper críticos y de construcción, no solamente en la crítica, sino que le apuesten mucho a la construcción. Y creo que esa es una manera de reinventarse que independientemente de los discursos que se empiecen a generar y la creación, también como la reconstrucción de la comunidad artística, de la comunidad de hacedores de teatro y de las artes, nos ayudará mucho a fortalecer, ¿no? O sea, también migrar hacia pues esta construcción crítica, política y no quitar el dedo del renglón. La vez pasada también cuando estábamos haciendo la preparación de la charla con ustedes, este comentario que nos salió que fue, ustedes nos comentaban como la crítica de que había un fondo de rescate y ese fondo de rescate lo iban a hacer concursable, ¿no? Sí. Y entonces nosotros nos morimos de risa porque fue, ¿puede no ser concursable? Ese tipo de reflexiones nos harán mucha falta, ¿no? O sea, cuestionar hasta los mismos sistemas a los que hemos estado acostumbrados y en alguna medida u otra medida hemos creído positivos, cuestionarlo todo otra vez para construir mejores oportunidades para ese futuro, porque si ahorita nos agarró preparado, en 10 años nos va a agarrar menos preparados, ¿no? Sí, porque es gracioso porque, no sé, yo por lo menos tengo una visión y creo que lo he compartido con muchos chilenos y chilenas que cuando uno mira a México, sobre todo ha pasado en la música, que muchos artistas chilenos se han ido a México y han triunfado allá. Se han visto en una industria mucho más potente, mucha menos chaquetera, porque Chile no sé si entienden lo que es chaquetero, pero chaquetero es como que no apoyas a tus cantantes, ¿cachai? O a tus artistas, y como que en México al parecer hay mucha admiración. Entonces tenemos varios artistas chilenos que han triunfado ya en México. No lo desconozco un poco en el teatro, cómo funciona. Pero
pero por eso yo quería saber yo pensaba que es divertido compartir esta instancia, porque estamos más parecidos de lo que pensamos, ¿cachai? Sí. Tenemos más situaciones similares a lo que uno piensa que puede ser en otros países, ¿cachai? Sí. Evidentemente es distinto a Europa, porque la otra vez tuvimos un conversatorio y que claro, nos contaban que la Merkel había puesto un fondo para las personas, para que la economía se mantuviera activa, entonces la gente estaba más tranquila encerrada. Bueno, estamos más lejos de Por ahí. ejemplo, aquí yo creo que de las cosas que en ese sentido se cuestionaría, y que ya tampoco es una discusión nueva o que estemos sacándole lo negro, pero es mucho como el centralismo, ¿no? En la Ciudad de México, como la aspiración a triunfar yéndote a la Ciudad de México, haciendo teatro, generando teatro. Creo que en este contexto donde todo está así, en este ejercicio de mirar a nuestras comunidades, mirar hacia adentro y producir también hacia adentro, será una cosa interesante, ¿no? Que empezará a hacer que, espero pues, que se potencialice muchísimo más todo el resto del país. México es enorme. Enorme. Oye, y otra cosa que yo quería preguntarles, que yo creo que causaba mucha intriga cuando pensamos en este conversatorio, es el tema de que ustedes ya vivieron este caso de la gripe H1N1, que también aquí como que no llegó tan fuerte, no nos pasó mucho, se llegó con una vacuna, entonces, pero sí veíamos imágenes de México con la gente como bien parecido a lo que estábamos ahora. Eh, como antes uno veía las cosas por la tele, uno dice, esto está lejos, qué sé yo, pero ustedes lo vivieron como algo, una realidad que afectó a las artes escénicas. ¿Nos podrían contar un poco de eso? Sí, obviamente no fue al mismo tamaño que está sucediendo ahorita, pero ¿qué fue? Hace 10 años estábamos justo en estas fechas, pues como te decía, lo primero que se dictó a nivel de política fue cerrar los espacios escénicos. Bueno, primero nos mandaron unas medidas sanitarias que me parece que seguramente las vamos a volver a vivir, que era el distanciamiento en butaca. Pues era muy chistoso, si tú ibas al teatro tenías que sentarte 3 butacas separadas de la persona con la que vinieras, lo cual es un poco ilógico porque si vienes con esa persona, pues tienes ya la convivencia, pero bueno, tenías, o sea, si de por sí yo decía es difícil llevar al espectador al teatro, lo tenías que llevar, lo medio bañabas en gel antibacterial en la entrada, y entonces, bueno, manos, etcétera, y ya pasaban y se sentaban y teníamos que estar ahí contando las butacas y poniendo una butaca de distancia. Pero, por ejemplo, pero para empezar desde Ajá. un poquito antes, cuando esto se declaró y hubo terror en México, no sé, la gente se encerró, ¿pasó lo mismo o era distinto? Y los teatros, ¿cómo fue el proceso para que volvieran a eso que tú me cuentas Sí, del ajá. Pues desinfectante? eran medidas que estaban ya establecidas. No fue, sí obviamente hubo un movimiento de alrededor, pero no, para nada como esto, o sea, no hubo un paro económico de esta magnitud. Nunca se cerraron todos los negocios como en este momento que no hay nada abierto, o sea, restaurantes, tiendas, etcétera. Fueron 2 Eso semanas. fueron 2 semanas. Aparte, no, en teatro lo vivimos un poquito más porque las medidas sanitarias llegaron a lo mejor como con 2 semanas previas. Estuvimos como un mes y medio. Claro que aparte tenemos ahí un problema porque creo que no podemos, no sabemos del todo medir el impacto económico que tuvo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo veía notas de la red de teatros en México y ellos, de espacios independientes, y ellos hablaban de 10 millones de pesos en las primeras 3 semanas, ¿no? Y nos es difícil medir lo económico, pero yo creo que en su momento, pues sí puso en jaque eh, la, el, pues el ingreso de muchas familias. Lo que pasa es que la recuperación fue muy rápida, fueron 3 semanas y entonces como de este asunto y después la recuperación fue muchísimo más rápida, aunque pues también fue un momento del año muy similar, ¿no? Fue como en mayo, ¿verdad, Sí, Chema? fue abril. Ahorita Fue estaba yo abril. revisando las notas Ajá. y justo veía eso, ¿no? O sea, que el cierre como de los espacios como tal habían sido 2 semanas eh, y que justo fue, o sea, digamos, la declaración de la alerta sanitaria fue alrededor del 22, 23 de abril. Entonces, sí. Que aparte coincidió con vacaciones de Semana Santa. Entonces yo me acuerdo
que cuando a mí yo trabajaba en ese momento en un teatro, y pues para mí fue raro porque fue como un poco tener vacaciones, ¿no? O sea, fue como esperar a las vacaciones. Que aquí un poquito empezó así, ¿no? Uno siempre se empieza, no sé si a ustedes, pero si hablamos como las etapas de la pandemia, uno de repente se siente muy bien y entonces limpias tu casa y arreglas, pero ya cuando todo esto sucedió y que necesitas volver a la normalidad, y Ya, luego ya, sí. empiezas con la virtualidad y entonces todas las reuniones en línea, entonces como estas etapas que también no llegamos hasta allá. Sin embargo, yo creo que fue como un primer golpe de entender pues que teníamos que cambiar las dinámicas y que no lo hemos logrado. Yo creo que, o sea, por ejemplo, ¿no? Criticamos mucho la asignación presupuestal para cultura y yo creo que ahorita, no sé si a ustedes, pero en México fueron los primeros recortes importantes a la Secretaría de Cultura Federal en ciertos programas y en particular en el Estado. Sería muy importante saber, entendemos que la prioridad tendría que ser salud, pero pensar en que hay un ejercicio de discusión de que en la política pública están pensando en la comunidad artística. Y después, si la comunidad artística, que aparte es bien difícil hablar de comunidad porque cuántos somos, dónde estamos, si estamos bien, si estamos mal, creo que las condiciones en las que se encuentran, y pues por eso es tan difícil de medir, ¿no? Yo creo que también en ese momento la pandemia pues no la alcanzamos a dimensionar y hubiera sido súper interesante ahorita decir, oigan, perdimos tanto en esos meses, hace 10 años, preparémonos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, creo que no participamos mucho ni en cargos públicos, es un poco, incluso eres como el apestado, ¿no? Así, el que trabaja en gobierno. Yo produzco, ¿no? Yo genero, yo hago teatro. Y entonces, ¿quién participa? ¿Quién va a hablar con los diputados? ¿Quién se acerca con los senadores? ¿Quién está en contacto? ¿Quién se sabe este discurso también político para poder entrar con las instituciones en contacto, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que discutir de cómo se tendría que asignar. Hay un movimiento importante también que creo que no hemos mencionado, que fue en la Ciudad de México, el Colegio de Productores de Teatro y una asociación que se llama Recio, que es una red de espacios Ellos. independientes, están generando también estas mismas discusiones. Y una de las cosas importantes que sacaron ahorita, y a colación de lo que hemos venido diciendo también como de la crítica y del papel político que también tenemos en la gestión cultural, es sacaron un documento que han estado haciendo llegar como a las instituciones, que son 25 medidas económicas para atender el impacto de la crisis del COVID en el sector de las artes escénicas. Y lo que me parece importante de eso es que justo plantea un escenario de 25 medidas muy distintas, tanto, digamos, exentar el impuesto Impuesto. sobre espectáculos. En algunas medidas es el 100% de las taquillas para las compañías por 24 meses en los espacios del Estado. Bueno, eso no lo sé cómo se podrá también solventar los costos operativos de los mismos espacios. Sí, Pero las medidas van de todo tipo y me parece que es una reflexión súper interesante y además suman e invitan al resto del país a participar en esto, ¿no? O sea, a reflexiones sobre eso y al final hay una parte, me parece muy atinada, que es, si estás de acuerdo y te quieres sumar, pues súmate y tienes 4 maneras de sumarte, diciendo estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que quiero discutir, no estoy de acuerdo con cierto punto o quiero sumar más puntos. Y creo que justo dentro de toda esta etapa, yo lo que en las conversaciones que hemos tenido Laura y yo en las últimas semanas, lo que hemos estado discute es, estas cosas son las que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a construir ya, ¿no? Y a reflexionar, a repensar cómo está el entorno, demás, ¿no? La reinvención creo que viene mucho desde ahí y creo que también este tipo de cosas, pues, también son inéditas, ¿no? En este asunto de construcción de comunidad, política pública y demás, sí hay cosas que están pasando ahí. Sí, ellos son los primeros que midieron lo que les decía Y la parte económica, ¿no? tienen, por Está ejemplo, súper medidas interesante. con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad,
con la Cámara de Diputados. O sea, aparte me parece un ejercicio que es súper valioso porque apunta a las diferentes instancias e instituciones del país, del gobierno, que tienen que ver, ¿no? O sea, así como todos ustedes tienen que ver, hasta a Bancomex, Secretaría de Economía, los fondos del bienestar, etcétera, etcétera. O sea, hace diferentes propuestas para articular. Claro. En el contraste que decíamos de hace rato de las becas, no saben cómo hacer ni siquiera la convocatoria, bueno, nosotros les enseñamos. Ah, claro. Pero también, bueno, o sea, lo veo en los dos lugares. O sea, yo también hablé muchísimo de la profesionalización, de la dignificación, de la participación efectiva en la política pública de la comunidad artística, pero también pienso y miro a mis compañeros y digo, híjole, es que, perdón, pero están ocupadísimos en resolver el urgente que es que sus hijos Sí, coman y pagar la renta, eso sí. ¿no? Entonces, me cuesta trabajo porque en una parte digo, no, sí, necesitamos participar en política, en movimientos sociales y estar involucrados en la toma de decisiones, pero después también veo y que muchos años lo viví de muy, muy cerca, que estás preocupadísimo por la comida de mañana, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que repensar mucho en este momento, que hay comunidad artística que en este momento está en el urgente absoluto y que seguramente pasar esta transición seguramente va a llevar a muchos a cambiar, ¿no? O sea, yo decía, por ejemplo, cómo el Circo del Sol está hablando de quebrar, ¿no? Que pensaríamos que era una empresa súper sólida. Pues no, claro, es que todos estamos en este ejercicio de la producción constante. Entonces, si empresas de ese tamaño, La entrada de toda la producción tiene que ver con el ejercicio de hacer, o sea, sí, como... claro, un actor, bueno, ¿de qué vivimos todos si no es de funciones? Y qué difícil es vivir de funciones, ¿no? O sea, también es muy complejo llevar a la gente al teatro, todos los gastos que implican, todo el personal. Entonces, pues yo creo que sí tenemos un reto muy importante en revisar lo comunitario, en revisar los nuevos formatos y en acompañarnos un poco, ¿no? Pues en tomar una posición a pesar de la urgencia eh, o con la urgencia encima. Pienso mucho también pues, en ustedes, cómo han trabajado en los movimientos sociales durante muchos años. En México tenemos muchos compañeros chilenos que se vinieron justo en el exilio, ¿no? Ustedes han vivido momentos políticos sumamente duros, y en México todavía no hemos llegado como a esos niveles de persecución, a pues esa represión tan dura que tuvieron en Chile. Entonces, pues esperemos que no tengamos que vivirla para poder aprender de ustedes y empezar también con otros procesos de organización, ¿no? O sea, a nosotros justo nos pilló esta pandemia en un estallido social, también muy represor y muy brutal. De hecho, a pesar del coronavirus, yo estoy viviendo en lo que se llama la zona cero, ¿cachai? Que es como cerca del lugar donde están las manifestaciones, la plaza que ahora le llamamos Plaza Dignidad. Y a pesar de estar así con esta pandemia, hubo levantamiento acá, yo lo puedo ver desde mi departamento para el 1 de Mayo, para que el Día del Trabajador. Entonces, estamos igual, y se dice mucho que estamos aquí como guardándonos, pero creo que algo que se levantó, que al hacer convivir estas dos situaciones, que fue como el estallido social y la pandemia, fue que se levantaran redes. Ustedes igual hablaban de redes, pero nosotros éramos súper... Eh, enfocándonos en las artes escénicas, súper individualista al trabajar. O sea, había una red de salas que nosotros pertenecemos con el Teatro y Arte que lleva unos años trabajando, pero que ahora estamos más unidos que nunca, y que ha sido como un soporte porque estamos todos en la misma, independiente de los distintos tipos de teatros que somos. Somos teatros universitarios, teatros comerciales, teatros independientes, teatros que tenemos fondos públicos, y además la red, por ejemplo, ahora se hizo una red de compañías de teatro, que siempre se quisieron hacer, pero nunca llegaban a nada concreto porque el panorama era, sí, tenemos ganas, queremos alegar que las políticas culturales en Chile son precarias, no existen,
pero nunca se lograban consolidar porque o teníamos funciones o el presente era muy potente. Entonces, pero ahora el presente nos tiene acá guardado, entonces nos ha hecho... Pues sí, no, sí, ya se acabó como esa posibilidad de tener que estar, o sea, no tenemos esa opción que era producir para la función, ¿no? Que era el urgente inmediato. No la tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que sí, estas nuevas versiones de construir redes y de ver dentro de nuestro primer círculo de comunidad quién necesita ayuda emergente, pues va a ser vital. Y yo creo que ahí tenemos pues muchos buenos ejemplos, también incluso en México, ¿no? De los lazos comunitarios. Eh, y que entonces, pues yo creo que es por ahí, ¿no? Que no dejemos de hablar y de platicarnos qué podemos hacer por el otro, pues qué han descubierto ustedes, ¿no? Y en qué andan, que dicen, a lo mejor esto ha funcionado y aprender también en la marcha pues a esta nueva versión de mundo, ¿no? Que tenemos. Sí, como, Sí, es como que se hace presente hablar de mundo más que nunca. Como Sí, que igual podríamos incluso hacer proyectos creativos a través de esto, si finalmente es la plataforma. Y hay muchas cosas que también se abren, independiente de lo terrible que es. Hay que estar como atento a eso. A veces, claro, es un poco agobiante el tema productivo, cómo produces así, eh, pero es atractivo también. Y lo terrible, bueno, lo que tú decías de cómo vamos a hacer que la gente vuelva al teatro. Eso y yo que creo que... compartimos los mismos problemas, ¿no? Mm. O sea, que en este asunto de comunidad, como lo comentas tú, Bárbara, del tema de, bueno, ahora en la red que tenemos, ahora ya la estamos utilizando más que nunca. Creo que eso es algo que también acá yo he alcanzado a ver mucho. O sea, antes, en este asunto individualista, pues cada quien jala para su mismo terreno y quizá cuando nos compartamos unas chelas, nos contamos ahí las buenas prácticas, ¿no? Pero ahorita hay una necesidad urgente de decir, estamos en el mismo problema, estamos en el mismo sí. lugar y hay que repensar las mismas cosas y no hay de otra que construir juntos, Mm. porque lejos de cualquier antagonismo o diferencia profesional que puedas tener, dices, los contextos son similares y aunque unos estén más privilegiados que otro, las personas con las que vamos a trabajar somos las mismas y ahora con muchísimo más gusto y demás. Qué romántico. Sí, hay un teatro en Milán, estaba viendo una campaña que sacaron de un hashtag donde le piden al público que diga qué extraña del teatro. Ah, qué bonito. Bonito. Y yo pensaba, ¿nos extrañan? O sea, pensaba en México, ¿no? ¿Quién está extrañándonos? ¿Quién en México dice, ay, extraño ir al teatro, extraño ir a un espectáculo, extraño ver? Y ya pensando en que nos extrañen, ¿qué extrañan? O Sí. sea, yo pensaba mucho en eso, lo platicaba con una amiga que vive en Buena Italia. idea. Es buena idea. Sí, sí, porque aparte nos sirve también un buen diagnóstico de saber si los otros, qué les dábamos, qué les aportábamos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es un buen momento también de pensar y preguntarles a aquellos que veíamos como espectadores. Sí, bueno, yo preguntaría primero si nos extrañan, ¿no? Imagínate que la respuesta sea el estacionamiento. Ajá, claro. Es, y Igual no sé si allá en México, pero acá en Chile igual ha sido súper potente el tema porque, pucha, igual aquí hay mucha falta de educación, mucha poca relación con la cultura como un bien necesario, pero ahora con esto de la pandemia ha habido mucha relación o mucha sobrevivencia psicológica a través sí, de relacionarse con las artes, la música, no sí. solo el teatro, digo, como en general. No sé si haya sido como un poco parecido o si se han generado como materiales artísticos que se puedan compartir a la comunidad para, no sé, Sí, para muchísimo, ¿no? muchísimo. Bueno, Chema puso en el chat, les comentábamos que la Compañía Nacional Ah, de sí. Teatro de México, todos los integrantes de la compañía están produciendo cosas diversas, desde clases de yoga, cocina, teatro, danza. Sí, hay muchísimo contenido. Yo creo que ahorita la red está llena de
de contenidos. También he visto muchísimo a regresar a lo manual, ¿no? Como a producir, por ejemplo, a sembrar su comida, a cocinar, como hemos regresado también a esas prácticas y que empezamos a compartirnos recetas. Y, por ejemplo, veía también ayer un amigo pintor, Joao Rodríguez, compartió un libro, presentó un libro para colorear y lo presentaron en línea, y es un libro donde se supone que lo que puedes hacer es puedes imprimir y hacer colorear unas líneas de ciudades que él hizo. Creo que hay muchísimo contenido. Por ejemplo, pienso estos cursos de esta página doméstica, cómo se ha disparado también estos cursos en línea para aprender pues, a muchas cosas que tienen que ver con las artes, ¿no? ¿Qué pasaría de verdad de nosotros si no tuviéramos esos accesos en este momento? Yo creo que, pues que sí, que la gente nos extraña, y que pues tendremos que buscar la manera de estar cerca, y que no con todos va a ser a través de Zoom, ¿no? Claro. Ni de Instagram. Entonces, pues a lo mejor y el espacio público serán los espacios ahora seguros, y tendremos que buscar con estas versiones de sana distancia la posibilidad de acercarnos y reestructurar la manera en la que damos cariño, que no sea con un abrazo sino pues justo esto, ¿no? Como haciéndonos presentes de que aquí estamos. Yo veía, por ejemplo, este asunto de los aplausos en Italia o en España, ¿no? Aquí en Guadalajara pasaba una avioneta cantando Ay Jalisco no te rajes, que es una canción mexicana, y pues estas nuevas como formas de generar apoyo, ¿no? Sí. Sí, y Entonces, que nace muy de las artes, ¿no? Entonces, de las creaciones, que llegan sí, como al corazón finalmente, que esa es la parte donde estamos, y la cabeza, para sanar un poco el miedo, todas las cosas que no estamos... Acá del chat de Instagram dice, nos dan las gracias por esta instancia, la oportunidad de conocer experiencias de México y que arriba qué Latinoamérica, que al bueno, parecer arriba Latinoamérica, sí, estamos claro, que de repente nos parece que estamos muy lejanos, pero estamos muy, muy, muy cerca y compartimos muchísimas cosas. Decía Chema aquí, nosotros somos fans de 31 minutos, y hay mucha dramaturgia chilena que se monta en México, entonces los leemos mucho. Yo creo que esto nos hace saber pues que estamos mucho más cerca de lo que nosotros creíamos, ¿no? A pesar de la enorme distancia geográfica, tenemos millones de cosas que nos hacen muy cercanos, muy parecidos, y que esto pues nos lleve a seguir así, a seguir produciendo cosas. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos Sí, están sí, escuchando por estamos como en el tiempo, así que vamos a ir Sí, cerrando y darle las gracias, chicos, Laura y Manuel, por querer participar. Creo que se están abriendo posibilidades y me parece muy, produce mucha alegría, a pesar de todo este contexto, que eso suceda. Así que sí, te doy Yo las quiero hacer gracias. un comercial. Quiero hacer mi comercial. sí, hazlo. Hazlo, Bueno, yo quiero invitarlos en este proceso de confinamiento y demás. Inicié un podcast que se llama Una Butaca Vacía, que está en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas las plataformas. Y justo es eso, ¿no? Es estas reflexiones con diferentes actores, productores, gestoras, productoras, actoras, actrices, en esto, ¿no? Y cómo, tal cual como este ejercicio, cómo estamos repensando las cosas. Y hay cosas bien interesantes, hay justo como perspectivas bien interesantes. De lo que más me ha gustado a mí es esta reflexión que todos estamos haciendo de irnos a lo chiquito, ¿no? De irnos a Sí, lo comunitario, irnos al encuentro. Y pues ahí los invito, y cada jueves hay un capítulo nuevo. Y ahí aquí está. está, Cheme, yo te había dicho que se conectó Liliana Alarcón, que tienen una escuela de artes en Playa del Carmen, muy cerquita de Cancún, y Ah, que justo te había dicho sí, de sí, 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 Liliana, sí, sí, porque sí. pensábamos también en qué ha pasado con toda la gente que está estudiando artes y que está teniendo que estudiar en línea artes, ¿no? yo hago Eh, clases. Acabo
acabo de escuchar, aprovechando eso, no precisamente con el asunto de las artes, pero en general, en una reunión que tuve previo a esto, que hay un estudio ya que salió que, bueno, como las generaciones de egresados en tiempos de recesión son súper afectadas, y en estas afectaciones decían que un egresado hoy, en esta etapa, tardará de 10 a 15 años en tener un salario estable, ¿no? Y ese también es como de los grandes retos, y lo reflexionábamos hace rato también sobre cómo también los sistemas de educación estamos pensando o qué tanto se ha hablado o no de emprendedurismo, que también con Laura lo habíamos platicado, ¿no? Pocas escuelas son, y quizás son solo las privadas y las muy, muy privadas, las que hacen o sea, las que incluyen toda esta parte, que ahorita también es parte de lo que nos hace discutir y decir cómo se va a pagar la renta. Sí, pues sí, un reto también la comunidad artística que está apenas formándose, ¿no? Entonces, Sí. muchísimas gracias por invitarnos. Y a ustedes. Y ojalá a los chilenos y a los mexicanos que nos estén escuchando, pues que nos escribamos, buscamos la manera de seguir conectados. Y ahorita a lo mejor en este ejercicio de discusión, un poco medio sin rumbo, con una incertidumbre muy profunda, pero pues creo que es el mejor momento que puede suceder para regresar a estos lazos. Entonces, pues muchas gracias, nos sentimos bien cerquita de ustedes. Sí, qué bueno tenerlo aquí en Chile. Sí, Muchas sí, gracias por gran recibirnos en experiencia Chile. por recibirnos en Chile. Nos sentimos como en casa. Ya, entonces vamos a escuchar Spotify, Una Butaca Vacía, y nosotros los invitamos a ustedes que nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche acá, 7 allá, 19 horas, 7, ajá. vamos a hacer unos live con las compañías que tenemos programadas en el teatro, y vamos a ir conociendo en qué están, Bien. qué se trataba su obra, porque hay distintos mundos, pues, pequeños distintos Sí. mundos de cada creación, cómo se vio detenida, cómo va a avanzar y en qué están. Entonces, como esto en estos live de compartir también, si quieren saber cómo los artistas chilenos en qué están, también está bueno. Pues muchísimas Encantados. gracias. Ya, Muchas pues, Gracias a gracias. muchas todo el equipo de gracias. Teatro Ciudad Arte y que estén muy bien. Ustedes también, un abrazo. Abrazo, adiós, Germán, Bye. Maca, Gracias, Germán, Maca, Bárbara. Diana, Chemita.